Bendiga, bienvenidos a un servicio más. Todos estos servicios son de amor porque pertenecen a Dios y Dios es amor. Entonces estamos muy contentos, muy gozosos de que día con día, semana tras semana y mes tras mes, Dios esté con nosotros. Dios se manifiesta, Dios nos guarda y sobre todas las cosas Dios nos guía también. Entonces el tema de hoy, escuchen bien, el tema es guiados por el Espíritu Santo. Ese va a ser el tema de esta tarde y es bien importante entender todo esto que vamos a ver, porque es como nos damos cuenta nosotros de si estamos caminando en la verdad o estamos caminando en mentiras de alguien más. Esto que traemos es para que la gente, todos aquellos que prestan el corazón, es para que vayan caminando en santidad, ¿sí? Aquí no hablamos de religiones de nadie, aquí no hablamos de tradiciones de nadie, ni mucho menos seguimos a nadie. Aquí nos movemos por el Espíritu Santo. Va a haber gente que no le va a parecer, por supuesto, eso no es nada nuevo. A Jesucristo lo rechazó todo el mundo, la gran mayoría, y sus mismos discípulos decían que su palabra era muy dura. Entonces podemos ver que todo esto no a mucha gente le va a agradar. No es ninguna sorpresa, no es nada nuevo. Pero para aquellos que están enamorados de Dios, que han dado el corazón y buscan respuestas a sus vidas, tienen que escuchar lo que Dios tiene para usted. Sí, y lo que tiene para usted son promesas que va a cumplir en el futuro. Dios sabe el corazón de cada quien y Dios nunca va a proveer ni darle a alguien algo que no lo pueda llevar. Por eso no tenemos que tener ningún temor, porque Dios sabe, somos creación de Él, sabe de lo que somos capaces como personas y sabe de lo que podemos soportar cuando Él nos está moviendo en amor a través de su palabra. Por eso hay que entender que necesitamos ser guiados por Dios, en este caso por el Espíritu Santo. Pero vámonos hasta el libro de Deuteronomio, porque aquí le preguntaron a Dios cómo ellos iban a saber cuando las palabras no eran de Dios. Sí, porque hoy en día y antes también se habla, o la gente más bien habla de Dios pensando que Dios habló por ellos, pero son ellos y no es Dios. Lo podemos ver en todos lados que pasa eso. Gente, falsos maestros, falsos hermanos, falsos cristianos, falso de todo. Por eso, ¿cómo saber si Dios te está hablando? ¿Sí? Por eso vamos a ver que todo va a estar en el hablar y obviamente en el Espíritu Santo. Deuteronomio 18:20 dice ahí, el Señor dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, oigan eso, a quien yo no le haya mandado hablar, ahí estamos ya viendo el error, dice, o que hablare en nombre de dioses ajenos, porque obviamente si no le manda hablar Dios, luego está hablando de dioses ajenos, está hablando de deidades, de potestades y de cosas que son contrarias a la verdad. ¿Sí? Aquí está el resultado. Dice enseguida: el tal profeta morirá. Porque es que nadie va a ser eterno, ni mucho menos termina en el cielo, cuando está haciendo abominación, cuando está haciendo todo lo contrario, que es estar en contra de Dios. ¿Sí? Dice en el 21: y si dijeres en tu corazón, oigan, ahí le está hablando a las personas, porque mucha gente sí cree eso y se imagina y dice, bueno, ¿cómo sabré yo cuando Dios me habla, no? Bueno, aquí dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Sí? En otras palabras, ¿cómo sabremos si lo que alguien dice, el Señor nunca lo mandó decir? ¿Sí? Porque así pasa. Por eso se hacen tradiciones, se hacen religiones, se hacen denominaciones, porque ellos hablan y hablan, pero el Dios nunca mandó eso. Es lo que a la gente no le importa hoy en día, ni antes tampoco.
Dice el 22: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Dice: con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En otras palabras, no va a poder hacer nada, ningún efecto, si la persona tiene un poco de duda cuando alguien le manda a decir algo y no es. Dios no lo mandó. Entonces no hay con que, hey, no vas a celebrar esto si es de Dios, no vas a hacer lo otro si Dios es de Dios. Y solo porque ellos lo dicen y lo interpretan así, la gente dice: ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Bueno, hay que entender si está en la Biblia y si Dios lo mandó. Es lo que estamos viendo. Por eso tanta celebración que hay en el mundo, ni más ni menos hoy están celebrando todos la resurrección. Y no nada de malo en la historia, porque todos sabemos lo que significó. Si el Señor no hubiera resucitado, nada de lo que somos. ¿Sí? Pero hay que entender que la gente se va a los extremos. La gente se aprovecha de todo eso para hacer celebraciones, para hacer fiestas, para mover dinero, para engañar a mucha gente, para decir: mira, aquí también hacemos esto, y de paso va el engaño. O sea, usan cosas de Dios para engañar a las personas. Sí, porque sí es. O sea, le llaman Semana Santa, pero como dijo alguien, es semana de idolatría. Es donde más idolatran, sacan monos, los sacan, los ponen, hacen de todo. En muchos países sacan un montón de cosas, pero ya eso no es nada nuevo. Pero le digo esto para que se dé cuenta usted de la importancia que es ser guiados, pues, por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algo aquí bien importante. Pero Dios sabe, escuchen bien, que la tierra está llena por todos lados de pueblos. ¿Sí o no? Pueblos con dioses, con D minúscula, que vienen siendo los ídolos. Eso lo vamos a ver ahorita, porque algo que se mueve en ciudades pequeñas, donde la mayoría pueden ser campesinos, o ciudades, pueblos pequeños, como dice aquí, vemos que todos tienen parroquias, tienen templos, donde ellos dicen ser cristianos, pero ¿qué hay dentro de los templos? ¿Sí? Por eso el Señor dice esto acerca de los dioses con D minúscula que tienen la mayoría de pueblos en el mundo entero. Usted no crea que en China, en Europa, no hay pueblos. No todo el mundo está lleno de ciudades. Pero lo que se refiere es que en todos los lugares donde hay una mayoría de gente donde vive y se desarrolla como gente, como familia, va a la escuela, va al trabajo, y de repente va al centro de adoración, a la iglesia en este caso, le podemos decir para que entienda. Pero en esas iglesias están llenas de ídolos y son dioses ajenos. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de acuerdo a esto, porque es que de ahí es donde vienen todas las mentiras. ¿Sí? Busquen el libro de los Salmos, Salmo 96:1. Gloria al Señor Jesús, que nos guíe en poder y en victoria en esta tarde. Salmo 96:1. ¿Sí? Y vamos a leer, déjenme ver, vamos a leerlo todo. Vean lo que dice aquí. Dice: cantar a Jehová cántico nuevo. Dice: cantar a Jehová toda la tierra. Oigan eso, el llamado, y cantarle a Dios. El cantarle a Dios es darle el reconocimiento de todo lo que hace en una persona cuando se manifiesta en la vida y lo bendice. Él recibe la alabanza de todos aquellos que reciben bendición de Dios. Nosotros le damos alabanza declarando el amor y el cariño que Él nos tiene y todo lo que nos ha cumplido, ¿cierto? Por eso Él llama, dice: cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecir su nombre, o sea, ya saben el nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Escuchó bien, no toda la gente conoce de Dios.
Desde el tiempo de Jesucristo hasta hoy, hay gente que cree que conoce a Dios y no lo conoce. Hay iglesias que creen que honran a Dios pero no honran a nadie. Son iglesias del demonio. Hay iglesias que son de veras y está presente el Señor Jesucristo con ellos. Son bendecidos y están en victoria. Por eso aquí habla de unos pueblos que les está llamando, está hablando de naciones, pero también dice en el 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, con D minúscula. Vean lo que dice el 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Escuchó bien? Todos los dioses de los pueblos son ídolos, con D minúscula. Entonces, ¿qué tienen adentro de donde se congregan? Tienen ídolos. Porque no estamos hablando de que el pueblo esté lleno de ídolos, sino que tiene que haber un lugar donde ellos van y que dicen que ahí es donde ellos adoran a alguien. Y muchos no saben, muchos sí saben, pero los que Dios dice es que sí tienen ídolos. ¿Cuáles serán? Imagínese usted. Dice, pero Jehová hizo los cielos, alabanza, magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Y luego aquí dice lo que le estaba diciendo al principio, de cuando Dios nos da y le damos alabanza. Tributamos nosotros. Tributar a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y oigan esta parte, temer delante de él toda la tierra. Decir entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos, oigan eso, en justicia. Va a juzgar a los pueblos con su justicia. ¿Cuál será la justicia de Dios? Dios no va a juzgar a alguien sin antes no enseñar y decir de qué se trata todo. Si no, sería un Dios injusto. La Biblia tiene años y años que ha sido formada y el mensaje del Evangelio tiene más de 2000 años. Entonces esa es la justicia de Dios. Basado en este libro es que van a ser juzgados los pueblos en justicia de Dios. Por eso dice, alégrese los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Oiga, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar? Todo. Porque la gente tiene un lugar donde se congrega. No me importa la nación, no me importa el nombre del país, del pueblo, del rancho, de lo como le tenga usted como nombre a ese lugar, todos ellos van a ser juzgados, como dice aquí, con verdad. Por eso hay que empezar a meditar dónde nos estamos metiendo, qué estamos oyendo y a quién estamos escuchando y obedeciendo. Pero oiga bien cómo vamos a seguir aquí, esto se va a poner todavía mejor. Vamos a ver en esta parte de Isaías al único Dios y cómo les va a mostrar lo que ellos hacían, lo que ellos pensaban. Vamos a ver la insensatez de la idolatría y la abominación con la que ellos caminaban siempre. Vamos a ver por qué esto es tan tremendo, para que la gente empiece a meditar, la gente que es de hoy en día en el 2023, y se salga de esos lugares, porque son abominables, son abominación a Dios. Isaías 44, busquen 44:6. Isaías 44:6. ¿Sí? Vamos a ver, empezando con el poder de Dios. Vamos a ver quién es el que manda. Vamos a ver, no es ninguna iglesia la que manda, no es ningún sacerdote, no es ningún papa, no es ninguna monja, no es ninguna virgen ni ningún pastor. Es Dios el que manda, entienda. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Oigan esta introducción: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí? Pregunta: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Quiere decir
que solamente aquellos que son movidos por Dios en poder, en el Espíritu, saben todo lo que Dios les va a enseñar. ¿Sí? Porque es así como un hombre y una mujer de Dios se pueden manifestar en verdad, a través del poder de Dios en ellos, no en el poder ni en el mandamiento de ningún hombre. ¿Sí? No hay hombre en la tierra que ponga poder de Dios en otro hombre, entiendan. No se haga bolas. Aquí el del poder es Dios. ¿Sí? No crea esas mentiras que a mí me puso fulano como pastor, a mí me puso mengano como... No, el que te tiene que poner a ti como pastor y como guía de un pueblo es Dios, en el Espíritu Santo. Entonces ahí está preguntando, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, dice él. Y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice Jehová. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor. Aleluya. Y aquí viene la insensatez de la idolatría. Y alguien va a decir, no, yo no adoro nada. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Si adora usted o no adora, o pertenece a eso o no pertenece. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más preciso de ellos para nada es útil. Escuchen. Y ellos mismos son testigos para su confusión. Wow. De que los ídolos no ven ni entienden. Pregunta otra vez, ¿quién formó un Dios, con D minúscula dice aquí? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Está preguntándole a la gente, ¿quién hace eso? Hay gente que hace eso, y aparte de que hace eso, hace dinero. Por eso lo siguen haciendo. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, dice el Señor, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Está hablando de todos aquellos que hacen imágenes, hasta del propio Dios. Ya no se diga vírgenes, ángeles, santos, santos y más santos, y animales, bestias, cualquier religión que ellos tengan y que hagan imágenes, porque es lo primero que hacen, imágenes. Y aquí está la descripción de los que trabajan en eso. Dice, el herrero toma una tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Quiere decir que haciendo el mismo Dios que él tanto ama, terminó, se cansó y ahí quedó. ¿Sí? Y luego está otro acá, primero el herrero, ¿no? Porque hay ídolos de todo tipo, de madera, de piedra, de fierro, de madera. Dice aquí que el carpintero tiende la regla, lo señala con el almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón. Oiga eso, ¿a qué lo hizo forma de qué? Forma de varón. Wow. A semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Por eso mucha gente pasa y se asombra y dice, mira los santos esos, qué bonitos están. Mira la imagen de esta mujer, de esta virgen, qué hermosa está, mira. Se le tienden al piso. Eso es verdad. Yo salí de ahí, yo era un niño cuando estaba ahí. Y nadie me puede mentir. Entonces dice, el 14 corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, haciendo también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Oiga eso pues. Dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come con carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. ¿Sí? Y hace del sobrante un dios. Ahí se hizo otro, con D minúscula. Un ídolo suyo. Se posta sobre de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Oiga eso. ¿Será que es abominación eso o no? ¿O será que Dios va a decir, ay, les voy a dar un tiempo a ellos? Y bueno, aquí estamos viendo que ellos están haciendo eso.
Dice, no saben ni entienden. Dice, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Vean el estado de las personas al lado de las figuras que ellos mismos hacen. Dice aquí que no discurre. La palabra discurrir es el que no piensan. En otras palabras, no piensan para consigo mismos, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto que quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Pregunta, ¿haré del resto de él una abominación? Entonces, ¿qué eran estos dioses ajenos para Dios? Abominación. Amén a eso. Dice, me postraré delante de un tronco de árbol. Oiga eso. Dice el 20, aquí está como Satanás trabaja en esos ídolos junto con esas personas. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? En otras palabras, lo que me guía, lo que me está guardando en mi mano derecha, en mi seguridad de yo, lo que he pensado, son puras mentiras, pero eso le hace entender Satanás, el Señor lo reprenda. Claramente dice aquí, para que no libre su alma. ¿De qué? Del infierno. Entonces usted medite, si donde usted va y se mete, está lleno de figuras. ¿Qué son las figuras? Los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Son demonios. ¿Qué son los demonios? Son abominación a Dios. Por eso de ahí salen muchas palabras, entre comillas, de Dios, que están guiando a un pueblo hacia el mismo infierno. Eso es nadie ahí está guiado por el Espíritu Santo. No me importa cuánto hablen de Pedro, no me importa cuánto hablen de María. Si no está Jesús como cabeza, ese pueblo está decapitado y están muertos. Vamos a ver que solamente Jesús enseña al Dios verdadero. Oigan esto, para recibir a Jesús y creer en su nombre, el Padre nos da la potestad de ser hijos de Dios. Pero solamente Jesús nos va a enseñar quién es Dios. ¿Sí? Vamos a ver hasta el libro de Juan. Usted se va a acordar ya cuando lea esto. Es que para eso es esto. Para que la gente vaya creciendo y vaya caminando por ese camino de santidad. Usted tiene que conocer cuál es la santidad. ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué es lo puro? ¿Qué es lo real? Y es la palabra de Dios. Obviamente guiada por el Espíritu. Sí, porque el poner ejemplos carnales en la Escritura, eso es seguir haciendo más abominaciones. ¿Sí? Hay que ser guiados por Dios para estar juntos y en paz con Dios. Busque el Evangelio de Juan 1:1. Y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo, ¿ya? Aunque hayamos leído muchas veces esto, es necesario seguir leyendo. Cuando Dios nos muestre, es que hay que seguir leyendo. Mire lo que dice Juan 1:11 con respecto a que solamente aquellos que han recibido al Hijo van conociendo al Padre. Vamos a leer ahí. Dice claramente en Juan 1:11, dice, a lo suyo vino, o a los suyos vino, como sea, o a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pensando nosotros de un pueblo que lo negó y no lo recibió. Israel, por supuesto. Pero dice en el 12, escuche bien, dice, mas a todos los que le recibieron, aquí ya vamos a entender cómo podemos nosotros ser guiados ya por el Espíritu Santo. No a través de liturgias, no a través de asistencias, no a través de dar dinero, no a través de sacrificios, no a través de ningún acto humano, sino recibiendo aquel al que el Padre mandó. ¿Cómo le parece? Dice aquí bien claro, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, todo. Hay que recibir, hay que creer. ¿Quién es ese que recibió usted? ¿Sí? Y tiene un nombre. Y ese nombre es Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Muy claramente está en la Escritura. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La carne podrá tener voluntad de hacer lo que ella quiera, pero nunca puede ser un hijo de Dios.
No me importa el sacerdote que tan grande, tradicional y viejillo y grande y estudioso y de que sea de Europa, que sea de donde sea él o que sea de Latinoamérica y que sea el más grande de los representantes de una iglesia, él no puede ser hijos de Dios. Les puede dar autoridad para hacer cosas, pero nunca los hace hijos de Dios. Y la autoridad que le da no es la misma autoridad que Dios da. Porque esto está entre el Padre y el Hijo, no entre el Padre y otro hombre que anda por ahí en la tierra muy intocable. ¿Quién le dijo a usted eso? En ningún lugar está esto. Aquí esto está entre el Padre y el Hijo. Toda la verdad está entre el Padre y el Hijo. Aquí no hay nadie más. Por eso, ¿qué es lo que pasó? Les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, oigan bien, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que es un Espíritu Santo, no es un espíritu de un amigo mío en el que yo me muevo y predico. No es un líder mío que traigo adentro y en el nombre de él predico. Esto sí no es. Esto viene de arriba y es divino. Y le pertenece a él y siempre va a ser de él. Él no comparte la gloria con nadie. Por eso él se mueve en las personas. Y es el mismo Dios. Es la omnipresencia de él en las personas que reciben al Hijo. Oigan qué hermoso es esto. Wow. Dice el 14, aquí viene, y aquel verbo fue hecho carne y habló y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahora, ¿cómo era eso? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese espíritu que Dios da, estamos recibiendo de él siempre eso, gracia. Y ahorita lo vamos a ver también. ¿Qué más? Mire, recibimos plenitud, pero vamos a leer ahí enseguida. En el 15, Juan dio testimonio de él, dice, y clamó diciendo: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque aunque haya llegado Juan a hablar de él, antes de Juan ya era Jesús, por supuesto. En el principio era Dios y el Señor estaba ya con él, es lo que dice aquí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso ese verbo dice aquí que el verbo fue hecho carne. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Wow. Seguimos avanzando en el 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces una gente en Cristo Jesús tiene plenitud y sigue tomando plenitud ¿de quién? Del propio Dios, gracia sobre gracia. Esa es la victoria que tenemos. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vea y ponga atención lo que se da por medio de Jesucristo. La gracia y ¿qué? Y la verdad. Y cuando alguien es movido en el Espíritu Santo, anda caminando en verdad. Así es esto. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso, ¿quién da a conocer a Dios? Jesucristo. Solamente Jesucristo y nadie más. No importa qué tan poderosa sea la tradicional, la iglesia, el movimiento, nada. Solamente Jesucristo te entrega, te ayuda, te bendice y te muestra al Padre y te lleva con Él. Wow. Vamos a ver que la gran mayoría, muchos dicen que la verdadera iglesia fue fundada por Pedro, ¿cierto? Pero esos templos, esa iglesia está llena de ídolos. ¿Cómo está eso? ¿Quién se equivocó aquí? Estamos leyendo en Isaías 44, 6 al 20 de la abominación de los pueblos, de los dioses, de que todos los pueblos tienen dioses y todos son abominación y todos son una abominación totalmente hacia Dios. Pero cuando ellos, los que creen en Pedro y en esta iglesia, cuando usted se mete a esas iglesias, están llenas de los mismos ídolos. Entonces la pregunta sería, ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó el Padre y Jesucristo? ¿O el que está equivocado es el que dice que Pedro fundó la iglesia? ¿Se equivocaría el Padre y el Hijo? ¿Se equivocarían todos los que hacen todo eso? Yo pienso que son ellos, porque acabamos de leer la verdad. Acabamos de leer que todo está entre el Padre y el Hijo. Y todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Sí? Entonces hay que entender y no hay que ignorar la verdad. Porque el que ignora la verdad acepta la mentira. ¿Sí?
Entonces vamos a ver aquí en Juan 7:14 de quién era la doctrina de Jesús. Sí, porque esto no está, nadie se va a confundir aquí, menos Jesucristo. ¿De quién era la doctrina de Jesús? Porque ellos predican a un Cristo, ni más ni menos hoy, en el domingo de resurrección, domingo de Ramos. Todos están celebrando la crucifixión, la resurrección. Ellos mismos hablan de Jesús. Pero ¿tienen la verdad ellos o no? Cualquiera diría, sí, yo he estado ahí. Bueno, vamos a ver qué dice Jesucristo en cuanto a lo que él hablaba. ¿De quién era esta doctrina de la que Jesús hablaba? Juan 7:14. Aleluya, gloria al Señor. Mire lo que vamos a leer aquí. Acuérdense que aquí también se trataba de fiestas, pero estas fiestas eran fiestas ordenadas por Dios. Estas no eran fiestas ordenadas por ningún hombre. Si Dios dice que haga fiesta, que se haga fiesta. Si yo digo que se haga una fiesta, pues nomás soy yo ahí. Por eso entiendan lo que vamos a leer aquí. Juan 7:14 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Vamos a ver. Lo primero que dice aquí es que la gente, lo digo yo así, parafraseando un poquito, dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? ¿Cómo le oirían la voz, la forma de expresarse, el poder, la claridad con la que él les daba estas palabras a ellos, que estaban asombrados, estaban admirados, estaban sorprendidos, maravillados estaban los judíos? Jesús les respondió y dijo, y aquí pongan atención todos, mi doctrina no es mía. No dijo, mi doctrina es la que le di a Pedro. ¿Eso dijo ahí? ¿No? Dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, lo que le había dicho a Pedro, toda la gente lo ha confundido y lo ha puesto al revés. Por eso la Biblia claramente dice que aquellos, dice Pablo, que aquellos que no son guiados, que son indoctos, que no son guiados por nadie, transforman las escrituras para su propia perdición. La gente podrá decir lo que quiera si no tiene el Espíritu, pero eso no quiere decir la verdad. Esos son misterios que Dios revela. Ahorita no tengo tiempo de profundizar en todo esto, pero vean lo que les dijo Jesús. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces lo que de Jesús decía era lo que el Padre le mandaba decir todo el tiempo. Y en el Viejo Testamento, ¿quién hablaba? Hablaba Jehová. ¿Y quién era Jehová? Era el Señor, o lo podemos ver como el Padre. ¿Sí? Entonces no hay sombra ni cambio de variación aquí. Es el mismo. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, aquí está. Hay muchas iglesias que quieren hacer la voluntad de Dios. Dice Jesús, conocerán si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo será eso? Alguien dirá, me quedé en las mismas, no entiendo. Bueno, aquí está la respuesta en el 18. ¿De qué manera van a expresarse esos líderes? ¿A quién van a glorificar detrás del púlpito? ¿A quién van a presentar? ¿De quién van a hablar? Bueno, aquí dice, el que habla por su propia cuenta. ¿Qué pasa con el que habla por su propia cuenta? Dice aquí que su propia gloria busca. Ese es Satanás. ¿Sí? Esa doctrina de que habla por su propia cuenta, dice aquí que su propia gloria busca. Es alguien muy soberbio que se siente el mero jefe y se siente el único, por supuesto. Pero dice aquí que el que busca la gloria del que lo envió, ahí ya vemos a dos. Vemos el que está hablando y el que está buscando la gloria del que lo envió. Estamos viendo al Padre y al Hijo. ¿De acuerdo? Dice, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces esa es la verdadera doctrina de Jesús. Lo que le decía el Padre. Y diario lo que decía Jesús glorificaba al que lo envió. Por eso no se puede contradecir, ni nunca piense usted que la Biblia se confunde ella misma ahí. Reprenda al demonio en el nombre de Jesús. Nunca eso ha sido así. Por eso
esto está muy claro. Lo voy a repetir el 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hay gente que le va a interpretar a usted la Biblia de acuerdo a lo que ellos hacen, no a lo que Dios manda. ¿Se fija la diferencia? Si yo hago algo y digo, es que eso es lo que significa, pero eso es lo que yo digo. ¿Qué es lo que dice Dios? Eso es otra cosa. Para justificarme yo mis fechorías, mis maldades, lo que estoy robando, yo digo, es que para eso lo hago. Pero eso no es lo que manda Dios. Por eso entendamos que esto no es de interpretación privada. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Eso es lo que es. Amén. Ahora, algo bien interesante que les voy a mostrar aquí. Y eso yo meditaba durante años. Y yo decía, ¿cómo puede ser que haya gente que hable tanto de Dios, que conozcan las raíces, el principio, hablen, pongan, digan, hagan y estén tan cerca de la verdad y estén perdidos y vayan al infierno? ¿Sí? ¿Usted se ha pensado alguna vez en esas iglesias donde hablan mucho de Dios, pero al mismo tiempo no lo tienen y no lo conocen? ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Se quiere dar cuenta? Vea cómo Dios revela misterios. Aquí vamos a ver uno ahorita. Preste atención. Por eso le digo, la gente puede conocer el nacimiento de Jesús y hasta creer aún más en la que lo engendró, la Virgen María. Pero si no lo reciben a Él, no conocen a Dios. Ahí está. Ahorita se lo voy a enseñar en la Biblia. Juan 7:25. Dele para atrás. Acuérdense que mucha gente conoce, sabe de todo, le dice a usted, está escrito, mira, vamos a hacer esto y vamos a celebrar esto y por lo otro. Y dice usted, bueno, pues ahí está, pero eso de celebrar no sé, pero sí está diciendo que nació y que llegó aquí, que anduvo allá. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura de acuerdo a todo esto. Por eso es que cuando somos guiados por el Espíritu recibimos misterio, recibimos revelación verdadera de parte de Dios. Y cuando oímos nada más de hombres, eso es todo, oímos nada más de ellos, pero no sabemos, o están en las mismas, no saben nada, ni el que habla ni el que escucha. Por eso oiga lo que vamos a leer aquí. Juan 7:25. Amén. Aleluya. Vamos a leer hasta el 29 nada más. Dice, el día siguiente, ¿sí? A ver, espérenme. Juan 7, ¿qué dije? 25. Gloria al Señor Jesucristo, no me quiero equivocar. Ok, ahí está. Juan 7:25 dice, decían entonces unos de Jerusalén, preguntaban entre ellos, ¿no es este a quien buscan para matarle? Oiga, preste atención a esto, que ellos ya sabían quién era él o no, porque ya decían eso, ¿no? ¿No es él al quien buscan para matarlo? Sé que sí sabían y conocían a Jesús. Bueno, dice el 26, pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Preguntan otra vez, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? En otras palabras, ¿habrán entendido los gobernadores que Jesucristo es el enviado de Dios finalmente? Porque eso es el Mesías, ¿no? El Cristo. Pero sabemos de dónde es. Oiga eso. Por eso mucha gente aquí, usted los ve que hacen todas estas cosas de Dios y celebran y guardan y hacen, y el nacimiento y la Navidad, y dicen, pues es que nació, y usted dice, ¿qué está pasando? Bueno, conocen todo eso, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, dicen ellos, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, oigan lo que les va a decir en su cara, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, ¿cierto? Porque eso es lo que estaban declarando. Y luego les dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros, ¿qué dice? No conocéis. Entonces podemos nosotros ver, oigan lo que dice el 29, pero yo le conozco, porque de él procedo más bien, y él me envió. ¿Cómo está esto? Está que ellos saben, conocen la historia, pero nunca le han creído a Jesús. Porque si le hubieran creído, declararan, he aquí,
Jesucristo, el Hijo de Dios, como lo declararon más de uno, como lo declaró Natanael, ¿sí? Y Pedro, cuando se les dio revelación desde el cielo. Por eso ellos hablaban y hablaban de dónde era. Por eso Jesús les dice, sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros, les dice él, no conocéis. ¿Cómo van a conocer a Dios si están negando a Jesús? Él mismo les está diciendo de qué se trata todo. Por eso les dice, pero yo le conozco, porque de él he procedido y él me envió. Ahora vemos ya el coraje que les dio. Lo querían matar, prender y echarle mano, porque para ellos era una abominación que él se hiciera Dios, ¿sí? Entonces mucha gente vive en confusión, pensando, haciendo, agradando a Dios, pero nunca le han creído a Jesús. Por eso ellos no pueden ser guiados por el Espíritu. Nadie de los que niegue a Jesús es guiado por el Espíritu. Puede aventarse toda su vida estudiando la Biblia, yendo a los seminarios, yendo a los pueblos a evangelizar, abriendo obras. Él nunca va a ser y va a dejar de ser el mismo ignorante. Siempre va a ser el mismo indocto, porque Dios tiene que venir a él. Pero vamos viendo ya que Jesús mismo, sabiendo el estado de todo el mundo, vean cómo Jesús ofreciendo esta salvación a todo el mundo en general. Juan 7:37. Veamos cómo Jesucristo mismo, por eso vamos a entender ya que Jesús es el camino, ¿sí? Vamos a ver que Él abrió camino. Dice en Juan 7:37, dice, en el último y gran día de la fiesta, otra vez en otra fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, si alguno está necesitado, porque el tener sed es algo muy tremendo, pero espiritualmente nosotros necesitamos ser saciados y no llenos de mentiras de alguien más. Necesitamos la verdad. Aquel que se deje engañar desde ahorita, el diablo lo está engañando. El que vive en verdad, vive con Dios. Así de claro. Si usted vive en mentira, por muy cristiano que se escuche lo que dice, pero no es de Dios, usted está bajo el poder del maligno. Por eso, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no dijo, habemos 2 o 3, o en el futuro va a haber gente que va a dar agua. No, eso no dijo. Él siempre se refiere a Él y el efecto que hay en las personas cuando Él viene a nosotros. Vean, el que cree en mí, como dice la Escritura, amén. Aquí está, ahora sí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora sí, ya fluye esa agua en nosotros, que es la misma verdad, la misma palabra, el conocimiento y todas las cosas que Él va a revelar. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, escuchen bien, los que creyesen en Él. Entonces, ¿en qué estamos? Recibimos y empieza todo esto a tener entendimiento en nuestras vidas. ¿Qué? La palabra de Dios. No podemos nosotros nomás estar aferrados a las tradiciones de los hombres, porque estamos perdiendo el tiempo y vamos hacia el mismo infierno. Se oye muy duro, pero es la verdad. No le quiero decir, usted se va a quedar en esa iglesia equivocada y al final Dios lo va a juntar junto con los verdaderos y se lo va a llevar. Muchos tienen esa creencia. Muchos creen que así va a ser como Él va a escoger. Pero va a haber gente que no va a oír la voz de Dios, no va a oír las trompetas, ¿sí? Porque la verdad ya está, y la mentira también. La bendición y la maldición ya están, ¿sí? Por eso esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, les voy a enseñar algo aquí acerca de lo mismo que venimos hablando. Por eso este misterio que vamos a ver aquí está lleno de misterios, la Escritura. Este misterio para todos los incrédulos nunca les será revelado por lo mismo, por incrédulos. Se los voy a enseñar ahorita. Que muchas veces le preguntan a uno, ¿cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Bueno, la única verdadera iglesia de Dios
son los que son de Jesús. ¿Sí? Vamos a ver esto para que usted pueda entender mejor qué quiero decir con esto, porque si no muestro la escritura, pues no tiene el mismo efecto. Busque primera de Timoteo. Si mucha gente no entiende esto y todo esto está sellado, solamente Dios va tumbando el velo y va revelándole a las personas en el orden que Él quiere. Primera de Timoteo 3:14. Este misterio, por eso les repito lo mismo, para todos los incrédulos, y cuando digo incrédulos me refiero a los que no creen en el Hijo, los que no creen en los que no lo han recibido y los que no creen tampoco en su nombre. Por eso esa Trinidad de la que todos hablan, cuando hablan de la Trinidad niegan el nombre de Jesús, y usted va a decir, usted está loco. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando usted los oye hablar, predicar, cerrar oraciones en la Trinidad, pero no en el nombre de Jesús, ¿qué cree que está pasando? El diablo los está engañando con la gran poderosa Trinidad, porque dicen, mira, está diciendo a los tres, tiene que tener poder. Pero aquí se habla del nombre, de la revelación, y el nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Es como se hace todo. Por eso les meten la Biblia, pero se las meten torcida y ellos se quedan asombrados y ahí se quedan. Pero nunca vuelven ni tratan de buscar la verdad, sino se quedan oyendo a los hombres. Ese es el error. Por eso vamos a leer aquí 1 Timoteo 3:14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo, para que si tardo, oigan bien lo que le va a decir a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y alguien dirá, en el templo, que tiene una puerta, que tiene ventanas, que tiene un techo, que tiene un altar. Vamos a ver si es cierto eso. Aquí dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Ahora va a decir cuál es, que es la iglesia del Dios viviente, oiga eso ya, columna y baluarte de la verdad. Un templo hecho por manos de hombre, nosotros sabemos que ahí no habita Dios, porque Él mismo lo dice. Él habita en los seres humanos, ¿cierto? Por eso entienda quién es la verdadera iglesia. Aquellos en los que mora el Espíritu Santo, aquellos en los que está el Espíritu de Cristo. Por eso lo que sigue aquí, como dice el 16, es un misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí alguien va a decir, ¿y eso qué? Bueno, todo esto que usted va a leer enseguida son 6 cosas, y todas es Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, ahí está, lo vimos en Juan. Justificado en el Espíritu, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a Él oír. Visto de los ángeles, ¿sí? Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El que no cree esto, no cree nadie. Porque este es el misterio. Por eso dice que es grande el misterio de la piedad. Por eso le decía lo que le decía acerca de la iglesia de los que son de Jesús. ¿Ya vio ahora sí? No de los que lo tienen clavado, de los que tienen a la madre, de los que tienen el camino al Calvario, de los que tienen la vía dolorosa, de los que están en Jerusalén, de los que tienen un... No. Entienda lo que estamos leyendo. Vamos a este libro de Romanos 3:25. Gloria al Señor. Romanos 3:25, para que vea usted que sí es cierto. Aquí está hablando de la justificación por medio de la fe, Pablo, otra vez. Que somos justificados por medio de la fe, pero ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Por eso en el 25, para no salirme tanto del tema, vea lo que dice Romanos 3:25 y 26. Dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando de Jesús obviamente, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego dice, con la mira, escuchen aquí, de manifestar en este tiempo su justicia, está hablando de Jesús. Y luego, a fin de que Él sea el justo, Jesús, el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Ya entendió cómo Jesús hace todo. Porque la gente dice, es que yo tengo que tener una fe aquí, y yo tengo que tener... No, es que esa es la fe de Jesús. Por eso esa es la iglesia verdadera. No la más vieja, no la más antigua, no la que tiene más iglesias, la que tiene templos más grandes, nada de eso. Olvídese usted de eso. Por eso aquí ya estamos entendiendo claramente que es necesario y cómo nos movemos en el Espíritu Santo, que es lo más hermoso, diría yo también. Pero tenemos que volver, escuchen bien todas las personas que me van a oír, tenemos que volver a nacer de nuevo, pero por parte solamente de Dios. No podemos nosotros, por muy religiosos que nos hagamos, por mucha asistencia, que vayamos a algún templo, por mucho dinero que demos, por todo, hasta el mismo cuerpo que entreguemos por el templo y la iglesia y la religión, salvarnos. Tenemos nosotros que volver a nacer, ¿sí? Vamos a ver rápidamente lo que pasó entre Jesús y Nicodemo, y lo vamos a ver ni más ni menos que aquí mismo en el libro de Juan 3:1 al 6. Vamos a ver lo que aconteció entre Jesús y Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos, o más bien un principal. Cuando se refiere a un principal, era una de las personas que más sabía de lo que se trataba, todo donde se desenvolvían todos ellos mismos. ¿Quién? Los fariseos. Dice pues que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oiga, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Dice en el 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le dijo así. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le va a asegurar lo que le acaba de decir, porque mencionó nacer de nuevo, nacer de agua, de espíritu con E mayúscula, que es el de Dios, y lo más grande y lo más importante es entrar al reino de Dios. Aquí le va a declarar la razón y el estado y el porqué. Dice Jesucristo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén a eso. En otras palabras, todos en el mundo entero nacemos una vez de carne, pero es necesario volver a nacer, y cuando volvemos a nacer, nacemos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que somos exclusivos y somos la iglesia verdadera. No somos la iglesia verdadera como unos piensan, que están llenos de tradiciones, y entre más tradiciones tienen, piensan que es más verdadera, ¿sí? Entre más liturgias, entre más dicen y hacen y hablan, inventan, no. Aquí claramente lo dice Jesús, que hay que volver a nacer, porque si no volvemos a nacer nos quedamos en el estado carnal, en el primer nacimiento. Entonces tiene que venir Jesús a nuestras vidas. Le tenemos que creer al Hijo y volver a nacer, y creer sobre todo en el nombre. ¿Ya entendió ahora sí? Porque todo eso está escrito. A mí no me pueden decir que no, porque lo estamos leyendo. Pero lo más hermoso de todo esto, que los resultados aquí están, de lo que estamos hablando. Alguien dirá: sí, pero yo he hecho eso y no ha pasado nada. Bueno, es que no has creído. Si en tu vida no ha habido crecimiento espiritual, es que no has creído, o simplemente te has apartado de Dios. Porque Dios, oigan esto, está enseñando a los verdaderos creyentes. Él está enseñando continuamente a todos aquellos que le han recibido. Entienda, por eso mucha gente se está quedando en esta carrera. Muchos estamos llegando hacia adelante, me incluyo yo, porque yo sé en quién he creído. Si yo dijera que no, dijera que soy un mentiroso y un hipócrita.
Pero eso lo digo no para gloriarme ni para hacer sentir mal a nadie, sino para que vean que Dios es verdadero. Vean lo que vamos a ver en Juan 14:25. Sí, es que la gente piensa que esto es nomás de un palabrero y no tiene efectos en nadie. Miren todo lo que vamos a ver aquí. Juan 14:25. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Aquí es donde usted va a empezar a ver que Dios muestra a los creyentes y les empieza a enseñar la verdad y a revelar. Dice Juan 14:25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, ¿sí? Y aquí va a hablar del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, a que vean de qué se va a tratar ya aquí en las personas. Él, ¿cómo dice? Os enseñará. ¿Será que Jesucristo iba a mentir cuando decía eso? De ninguna manera. Por eso, si usted recibió al Espíritu, usted tiene que ir creciendo. Espiritualmente tiene que ir ya creciendo y enseñándole a otra gente ya. Porque dice aquí: Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Obviamente estaba hablando de los discípulos, pero igual el Espíritu está encargado de mostrarnos, de enseñarnos. Y ahí mismo, en Juan 14:18, arriba, Juan 14:18 al 21, dice Él: oigan estas promesas, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En la ascensión, cuando Él se fue, en el momento que Él se va, viene. Por eso dice por eso entienda lo que dice el 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué dijo eso? Porque entienda que en cuanto Él se va, regresa el Espíritu Santo. ¿Y quién es Él? Es Dios, el Espíritu de Cristo. Por eso dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, ¿verdad? Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no está vivo espiritualmente, está muerto. ¿Estamos entendiendo así? ¿Cómo somos verdaderamente creyentes y guiados por el Espíritu Santo? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, así es como debe de aceptarse el poder de Dios, la deidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entienda, y ya lo he repetido muchas veces aquí, que ellos mencionan, Jesucristo mencionó al Padre y se mencionó a Él. ¿Por qué no mencionó al Espíritu ahí? Porque ese Espíritu va a morar en los creyentes. Entienda, lo voy a repetir el 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Cuando dice yo en vosotros, es el Espíritu de Cristo. Él no puede decir, como dicen aquí en la tierra todos los que están enamorados de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos como si fueran un cuarto ahí. La cosa es que nosotros estamos unidos con ellos en el Espíritu. Mucha gente me va a contradecir, pero entienda, lea el 20. Dice el 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahí no dijo nada más que mandamientos del Padre. El que enseña al Padre es el Hijo, y el Hijo se encarga de mostrarnos al Padre. ¿Cómo está eso? ¿Está entendiendo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Oiga, me manifestaré a Él, el Espíritu Santo otra vez. Cuando Él dice yo me manifestaré a Él, es que tú vas a conocer de Dios. Entendamos que esto es bien fácil. La gente ha enseñado en doctrina de demonio por muchos años. Muchos años han perdido a mucha gente en las llamadas iglesias, pero esta es la verdad, usted la está leyendo. Usted no puede negar lo que está leyendo. Esto es muy hermoso. Miren, otra señal más de un creyente verdadero. 3 cosas que todo creyente debe de saber ahorita aquí en la tierra. ¿Cuáles son? Ahorita se las voy a enseñar. Primero, pecado, justicia y juicio.
En otras palabras, estamos convencidos de esas tres cosas nosotros, los que estamos en el Espíritu. Porque volvemos a lo mismo, escrito está. Miren, Juan 16:7 ahí mismo. Otra vez Jesús hablando de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? No bailando, gritando, dándose vueltas, saliendo imágenes con sangre, sacando luz, sacando lumen. No, olvídese de eso. Estamos hablando de lo divino, de lo puro, de la verdad y de lo que está escrito. Dice Juan 16:7, ponga atención aquí. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Que lo verán por un tiempo y luego otra vez, pero él regresará y estará con ellos. Bueno, ahí está. Conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dice el Consolador, no vendrá a vosotros. Y luego dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando dice convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él viene, acuérdense que el pecado imperdonable, usted ya lo tiene que saber. El pecado imperdonable es no creer en Jesús. No creer en Jesús, no creer en el Hijo. Por eso dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, nadie que no cree en Jesús, cuando llegue a la presencia de Dios por cualquier razón para ser enjuiciado, le va a decir, Padre, acepto a Jesús ahorita aquí. ¿Usted cree que el Padre le va a decir, pasa, hijo, aquí donde están todos? Por eso entendamos que la gente somos en el Espíritu convencidos de tres cosas que han pasado ya aquí. Dice claramente, de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Ahora, ¿qué es eso? Cuando Él está a la diestra del Padre, empieza a interceder, empieza a ver justicia, empieza a ver, aunque todavía no venga el final, Dios es justo y está todo el tiempo trabajando. Dios no está sentado como lo pone aquí sentado nada más. Él está trabajando, Él lo está obrando. Si no, estuviéramos ya todos desaparecidos aquí. Cuando Él dice que está trabajando y está obrando, es que Él está, como Él dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, que va a empezar a interceder por nosotros a la diestra del Padre. Eso lo tenemos que entender. Y lo otro, que es el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todos aquellos que no lo han recibido ya han sido condenados al Hijo. Así como este ya ha sido enjuiciado, Satanás. Ya tiene su pago, ya tiene su final. Es solamente cuestión de que se cumpla el tiempo. Por eso esas tres cosas las tiene que saber cualquier creyente. Y tiene que entender, por eso dice, pero yo os digo la verdad, les dice Jesús. Que ya cuando viene el Espíritu, todos empezamos a caminar de una manera diferente y a entender los misterios que Él mismo está revelando. Y no venimos escuchando mentiras ni doctrinas de hombres, entiendan. Ya vamos casi a finalizar. Esto es muy hermoso. Esto es para que usted entienda cómo en verdad camina usted en el Espíritu Santo. Y no nomás oiga palabras, sino las entiende y salga de la iglesia más confundido de cuando entró. Usted tiene que buscar iglesias, póngase en oración y pídale a Dios que le lleve a iglesias verdaderas. Lo digo a la gente del internet también. A todos aquellos que estén confundidos en sus lugares. Confundidos, que no reciban la verdad. Si están en la verdad, pues gócese y diga gloria a Dios. En Romanos 8:9, vamos a ver ya estas dos y aquí vamos ya a cerrar. Romanos 8:9. Sí, es que todo esto está aquí, Dios está hablando, acuérdense, está hablando por el Hijo. ¿Cómo va a estar hablando Dios por el Hijo y nadie sabe nada? Porque no tienen a Dios morando en ellos, no tienen a Cristo, no se han arrepentido. No ha venido la verdad en muchos lugares todavía. Romanos 8:9. Gloria al Señor Jesús. Miren, aquí está. Esto es muy tremendo lo que vamos a ver aquí en Romanos 8:9. Para que usted sepa de una vez por todas. Dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. Y yo les digo esto.
porque sin fe es imposible agradar también a Dios. Si alguien no tiene fe, es que no está Jesús en él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso alguien hipócritamente hablando de Dios, pegando de gritos allá, él está perdiendo el tiempo, porque hay que hacer lo que Dios manda, no lo que pensamos que es. ¿Sí? Es muy diferente. Dice el 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, que es el de Dios, les digo yo. Y luego dice Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oigan eso. Y luego no solamente eso, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué creen que está haciendo y diciendo? ¿Creen que está bendecido y en victoria? ¿Creen que se está gozando? ¿Creen que Dios está con él? Por supuesto que no. Claramente estamos viendo: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Oiga, wow. Vamos a cerrar ya con Primera de Juan 5:18, que esto es muy hermoso también, muy tremenda, muy buena, muy hermosa, muy poderosa la palabra del Señor. Primera de Juan 5:18, y vamos a meditar en esto y quedar bien convencidos de que todo esto es amén, y es un sí, y es un amén, amén y amén. Vamos a leerlo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, escuchen bien, está refiriendo a los que son guiados por el Espíritu. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y luego vean el resultado tan hermoso: y el maligno no le toca. Quiere decir que hay un poder que nos está guardando. Claramente dice que el maligno no nos puede tocar. Aleluya. Vamos avanzando aquí ya y cerrando ya también. Dice: sabemos que somos de Dios. Oigan esas declaraciones tan fuertes. ¿Podrá alguien en una iglesia que no es de Dios declarar esto? No puede. Lo dirá de dientes, pero no sabe. Yo tengo parientes todavía dentro del catolicismo, y ellos me dicen a mí: yo no sé si yo me voy a ir al cielo o al infierno. Quiere decir que no saben nada. Ni lo bueno, ni lo malo, ni nada están en nada. Por eso los verdaderos creyentes, dice en la Escritura, sabemos que somos de Dios. Tiene que haber creyentes que dicen y declaran eso. Si no, entonces ¿para qué pone Dios estas palabras? Tiene que haber creyentes que son guiados por el Espíritu. Por eso lo declara: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ven eso? Dice el 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, aleluya, por eso, y nos ha dado entendimiento. Aquí viene ya la guianza del Espíritu Santo, para conocer el que es verdadero. Oiga, y estamos en el verdadero, dice otra vez, en su Hijo Jesucristo. Y si alguien tiene todavía una duda de quién es Jesucristo, dice aquí: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Y luego da la recomendación de no hacer esto, o de más bien tener mucho cuidado. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y cuando dice de los ídolos, usted sabe que hablábamos en Isaías 44 acerca de la insensatez de la idolatría y de la abominación que hacen todos los pueblos, que todos sus dioses son ídolos. Y por eso cerramos con esta advertencia: hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Entonces con eso estamos concluyendo que nadie, no hay hombre en esta tierra que pueda guiar a otros, si no es por el poder de Dios en ese hombre o en esa mujer, para bendición y vida eterna. Amén.